Privilegiado estar aquí de predicar el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueden abrir su Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Daniel, capítulo 5. Leo en el nombre poderoso de Jesús. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Padre, gracias te doy, Señor Dios, una vez más, que tu palabra corra y sea glorificada de manera poderosa en este día, Señor Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pedimos, Señor Dios, la asistencia de tu gracia para predicar este mensaje, Dios del cielo, sin apego y sin reserva. Que yo sea guiado, Señor Dios, por tu Santo Espíritu a toda justicia y a toda verdad en este día. Y que los corazones de las personas que están aquí en esta mañana, Señor Dios, puedan recibir tu palabra, oh Dios del cielo. Y no simplemente recibirla, sino, Señor Dios, que seamos cambiados por ella misma. Que tu palabra nos moldee nuestras vidas. Y tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor Dios del cielo. Y que tú pongas una pasión y un deseo por la presencia de Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Y una pasión y un deseo, Señor Dios, por tu palabra. En el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Y quiero ministrar en esta hermosa mañana con el tema la escritura en la pared. Desde la antigüedad, los egipcios, pero antes de los egipcios, habían otras culturas que habían escrito. Se conoce a la escritura cuneiforme como la escritura más antigua de todos los tiempos. Una escritura de simbología. También los egipcios escribieron en el papiro. Dios le dio la habilidad al ser humano de escribir y de utilizar la materia prima, de manera que el ser humano descubriera de cómo podía escribir y plasmar su cultura en su generación, para que quedase como historia para el día de hoy. Pero yo quiero hablar de una escritura en particular en este día, de una escritura en un imperio, con su rey Belsasar, quien era que estaba gobernando en ese entonces, hijo de Nabucodonosor. Y allí en aquel lugar habían llegado transportados desde Babilonia antes de que Belsasar estuviera reinando, en los tiempos de Nabucodonosor, padre de Belsasar, Daniel, Misael, Azarías, unos compañeros de él. Fueron transportados desde Judá a Babilonia. Después de Nabucodonosor comenzó el reinado Belsasar.
En el versículo 1 de este capítulo que acabo de leer, nos dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Allí había una fiesta a todo dar. Allí había una juerga increíble. Todo el mundo estaba tomando allí. Todo el mundo bebía vino, y no cualquier vino, era el vino que el rey estaba tomando. O sea, era un vino selecto que había buscado en la bodega donde estaba guardado este vino. Y a 1000 de sus príncipes, de los que estaban con él, de los que trabajaban para él, Belsasar desafió los juicios de Dios. Él no se había dado cuenta que su capital estaba sitiada en aquella noche por el rey persa, Darío. Él no se había dado cuenta de esa situación, que mientras él bebía, su nación, su imperio estaba en problema y estaba en dificultad. Había sido rodeada o sitiada su reino. Y su misma vida también estaba a punto de caer bajo la mano de Ciro el Grande. Debería haber proclamado ayuno y cilicio y oración. Cuando nosotros leemos en el libro de Jonás, en su capítulo 3, 5 al 9, vemos una ciudad llamada Nínive. Y en su capital de Asiria, Nínive era la capital de Asiria, eran gente terribles, perversas. En el libro de Nahum podemos encontrar la cultura, la creencia y la maldad de esta nación, los ninivitas. Allí se describe con detalle en Nahum cómo eran ellos, cómo actuaban, cómo era su proceder, la maldad que había en su corazón. Era un pueblo de pillaje, era un pueblo idólatra, brujo, hechicero, era un pueblo que asesinaba a los niños y lo quemaba a sus dioses. No era cualquier cosa. Esta ciudad era una ciudad perdida en el pecado, donde Jonás fue enviado a predicar la palabra de Dios. Si este hombre, Belsasar, debió de haber proclamado ayuno, cilicio y oración, pero no lo hizo. Más bien comenzó a beber vino. Y vamos a ver en qué lugar bebió vino, en los tazones de Dios. En Jonás 3:5 dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. El cilicio no era dormir en el piso. Eso no era el cilicio. Era ponerse ropa áspera con pelo de cabra que molestaban al cuerpo. Lo hacía sentir incómodo para expresar cómo él se sentía por la profecía que Jonás había llevado y la destrucción inminente que venía sobre ellos. Y llegó esta noticia que hizo que el rey se levantara de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nótese que hasta los animales puso en silicio. Tú nunca has visto un animal en silicio. Es una expresión que el escritor está utilizando. ¿Cuál era la maldad de los animales? Ninguna era la maldad de los animales, sino que está incluyendo, el rey está incluyendo y Dios inspirando la palabra que este hombre está diciendo, de que todo el mundo no gustase, que se arrepintiese. ¿De qué se iban a arrepentir los burros, la burra, camellos, los que vienen? ¿De qué? De nada. No tenían culpa de nada, son animales. Pero él utilizó para dar a entender que todo el mundo tenía que estar en ayuno y oración a la proclamación de lo que Jonás había dicho, de la destrucción inminente. Dentro de 40 días, dijo él, Nínive será destruida.
Era algo contundente. El rey supo de parte de Dios. Dios le abrió el entendimiento a este hombre, a este rey, para que entendiera que la profecía que este hombre, Jonás, estaba dando era verdadera y venía de Dios. El miedo se apoderó en su corazón de este hombre y de la nación completa. Una nación completa. Nótese y compare esa nación con los Estados Unidos de Norteamérica hoy en día. La opulencia, la popularidad, el desarrollo, el crecimiento en todo el sentido de la palabra que había en esa ciudad. Pero el rey, el presidente, se levantó, tiró un decreto. Todo el mundo, nadie va a aprobar nada en lo absoluto. Hay que arrepentirse de su mal camino, de la maldad que hay en su corazón. Hombres, mujeres, todo el mundo, niños, animales, nadie guste nada. Arrepiéntanse de la maldad que hay en su corazón. Pero ¿qué hizo Belsasar? Belsasar no hizo lo mismo. Estaba resuelto a ir por otro camino contrario al de Dios. Y proclamó banquete, fiesta y juerga, parranda en aquel lugar. En vez de arrepentirse en aquel lugar, lo que hizo fue que aumentó con capacidad la fiesta, el vino, las mujeres, sus concubinas, que quién sabe cuántas tenía, cuántas mujeres. Y eso era algo increíble lo que había allí. Todo el mundo estaba divirtiéndose. Eso me parece hoy en la iglesia en día también. En la iglesia de hoy en día son discotecas lo que hay. Y todo el mundo bailando, reggaetones, dembow por todas partes, y en la juerga y en la chercha, y todo el mundo gozándose. Ellos se creen que Dios está en ese lugar. Así estaba también en aquel lugar con el rey Belsasar, que pensaba que allí estaba todo bien, que no estaba pasando en lo absoluto nada. Y mientras él estaba gozando y bailando, había algo que se estaba preparando. Había algo que se estaba cociendo ya en contra de su vida y en contra de su reinado. Y era algo terrible que venía. Así muchos cristianos están pensando hoy en la iglesia, que tienen la iglesia de Cristo como una discoteca, que tienen la iglesia de Cristo en parranda, en juerga y en un sinnúmero de basura, que hoy en día han entrado en la iglesia. Ellos piensan que Cristo está bailando con ellos en la fiesta. El Mesías no está en esa fiesta, porque el Mesías es antimundo, el Padre es antimundo y el Espíritu Santo de Dios es antimundo, y él no está en esa fiesta. Así mismo es lo que sucede hoy en día en el mundo. El mundo está bailando una fiesta, está bailando un son, y no está considerando arrepentirse ni entregarle su vida y su corazón al Señor Jesucristo para que él lo pueda cambiar. Antes bien, el mundo se está burlando de Cristo, está burlando de la palabra de Dios, se está burlando de las cosas santas de Dios, pero ellos no saben que hay algo preparado, que su vida ha sido sitiada por el enemigo. A la crápula y la orgía añadió el sacrilegio. Notemos lo que dice en el libro de Daniel, en el versículo 2. Y Belsasar, con el gusto del vino, o sea, estaba ebrio este hombre, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Tráigame los santos de Jerusalén, cosa que ni su padre Nabucodonosor había hecho. Y Nabucodonosor era un hombre terrible y perverso, un hombre sangriento, sanguinario. Y ni siquiera él se atrevió nunca a mandar a buscar los utensilios sagrados, porque él sabía que esos utensilios eran de Dios. Pero hoy en día en la iglesia de Cristo pasa lo mismo, y en el mundo también. Están utilizando los utensilios sagrados de Dios para su parranda, para su juega. Están utilizando las cosas santas que le pertenecen a Dios para profanarla con su estilo de vida. Y es algo terrible lo que se está viendo hoy en día. Eso es a la crápula y a la orgía añadió el sacrilegio. Y cualquier persona en la iglesia hoy en día tiene una parte. Cualquier persona en la iglesia hoy en día está tocando instrumentos, y cualquier persona está predicando, y cualquier persona está cantando. No, son cosas santas del Dios santo, y que cualquiera que toque cosas santas con manos impuras, entonces verá el juicio de Dios sobre su vida. Es lo que enseña la palabra de Dios en este día. Animado por el vino, mandó a buscar los utensilios sagrados. Hay gente que está, en vez de estar sobria, está ebria en este tiempo del siglo XXI. La iglesia, muchísimos millones de cristianos están ebrios de las cosas del mundo. Están ebrios, y un ebrio no tiene equilibrio en su cuerpo, no tiene balance, no tiene direccionalidad, no puede pensar con equidad, no puede pensar con madurez, porque están ebrios.
Hay muchas personas que están ebrias en la iglesia de Cristo Jesús. Es increíble cómo están en la iglesia de Cristo Jesús. Ellos están ebrios, viendo las señales que están aconteciendo en el mundo, y aún así ellos no pueden discernir lo que está aconteciendo en el mundo, porque las cosas del mundo lo tienen ebrio todo el mundo. Él piensa que el cristiano puede hacer todas las cosas que hacen los mundanos también. Es otra filosofía mundana que el diablo ha entrado. Si ellos lo hacen, tú también puedes hacerlo. Eso es mentira y eso es falso. Usted no puede hacer las cosas que Dios le ha prohibido a usted hacer. Usted no puede andar como el mundo anda, ni hablar como el mundo anda, ni caminar como el mundo anda. Si usted hace lo mismo, entonces usted no ha sido cambiado ni transformado por el poder de la presencia del Señor Jesucristo. Porque Él nos llamó y nos dijo: sé santo, porque yo soy santo en todas vuestras maneras de vivir. Allí había una fiesta increíble. Usted tiene que ser sobrio. Pablo dice: sé sobrio y velad, dijo Pedro. Sé sobrio y velad. Y Pablo dice: no os embriaguéis con vino, dice Pablo. Pero el vino no está hablando del vino literal. Está hablando del vino de las cosas del mundo que pueden ponerte ebrios en vez de sobrio, de las cosas mundanas y paganas que existen en este mundo. Y ese de un humo y estaba allí, en aquel lugar, animado por el vino, y dijo: tráigame todas las cosas santas de Dios. No me importa a mí, yo soy el que mando aquí, yo soy el jefe. No soy yo el presidente, no soy yo aquí el rey. Yo bebo donde yo quiera y uso lo que yo quiera y hago lo que yo quiera cuando yo quiera. Yo soy el rey, yo soy el que mando aquí. Tráigame esos vasos. Pero que Nabucodonosor, tu padre, no me importa mi padre Nabucodonosor. Ese fue Nabucodonosor. Yo soy Belsasar y a mí hay que traerme lo que yo diga. Y mandó a buscar los utensilios sagrados de Dios. Pero Dios hizo que Belsasar quedase espantado y aterrado en medio de su orgía, en medio de su fiesta, en medio de su huelga, de su parranda. En medio de la oscuridad y de la tiniebla, Dios hizo que él quedara espantado y aterrado, como quedarán muchos en la iglesia del Señor Jesucristo. Llegó la hora en que se cumpliría lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 21 del libro de Isaías y su versículo, para que podamos leer la profecía sobre el desierto del mar de Isaías. Capítulo 21, versículo 4. Aquí se cumplió literalmente la palabra que Isaías dijo. Se pasmó mi corazón. Eso fue lo que le pasó a él, a Belsasar. Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Eso le pasó a él. Esa profecía que Dios había dado, que Dios había hablado, se había cumplido literalmente en la vida de este hombre pagano. Un hombre que tomó las cosas santas de Dios y comenzó a profanarla. Y comenzó la inmundicia y la maldad ahí dentro. Pero llegó la hora en que Dios iba a actuar. De pronto, nosotros podemos apreciar en el versículo 5, en aquella misma hora, en medio de la orgía, en medio del escándalo, de la fiesta y del gozo, en medio de la alegría por el vino, en medio de esa situación que él pensaba que todo estaba bien y que no iba a acontecer nada, en el versículo 5 dice: en aquella misma hora, hay un momento determinado por Dios. En esa misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y yo ahora puedo ver por los acontecimientos y las palabras de Dios que una vez más en la historia, la mano de Dios ha comenzado a escribir de nuevo lo mismo que escribió en aquel entonces. Y Dios ha escrito con su dedo en este día y en estos últimos tiempos para su iglesia y para el mundo también, porque la iglesia está en el mundo hoy en día y el mundo ha venido a entrar en la iglesia. Y todo el mundo quiere agradar a todo el mundo para estar bien con las personas. De pronto que aparecieron los dedos de una mano de hombre y comenzaron a escribir delante del candelabro, para que todos vieran bien, para que todos pudieran verla bien clara. No era la espada de un ángel que estaba allí exterminando con todo, sino simplemente unos dedos. Nosotros vemos en la naturaleza la obra de la mano de Dios y en la Biblia la escritura de la mano de Dios. Eso es suficiente para postrarnos a quien
No debemos en pavorosa adoración. Y esa es la mano de Dios. Eso es suficiente para postrarnos. A quien vemos en pavorosa adoración debemos de postrarnos nosotros. Si este es el dedo de Dios, ¿qué será su brazo extendido y remangado? ¿Qué sería si Dios utilizara su brazo, si esos fueron los dedos solamente que él utilizó? ¿Qué pasaría? El pánico se apoderó del rey en el versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Nótese lo que aconteció, porque apareció una mano. Usted se imagina una mano en su casa que aparezca los dedos y comience a escribir una mano y comience a poner esa escritura en la pared, y usted esté perplejo a medianoche, a las 12 de la noche, una mano que apareció escribiendo. Usted dice, esto tiene que ser del diablo, esta cosa que viene aquí, que está escribiendo aquí. Yo no entiendo nada en lo absoluto. El rey nunca jamás en la vida había visto algo semejante como esto, y ninguno de sus príncipes tampoco había visto esto, lo que estaba sucediendo en aquel día. Nos dice que el pánico se apoderó del rey en el versículo 6. Se turbaron sus pensamientos, lo turbaron a él, se debilitaron sus lomos. Esta parte de aquí, esto es decir, que él tuvo que sentarse en una silla porque él no podía estar de pie ante el terror que le causó esos dedos que estaban escribiendo en la mano. Cuando Dios habla, nosotros debemos de sentirnos también de la misma manera asustados. Dios está escribiendo y debemos de respetar la palabra de Dios. Pero hoy en día le da lo mismo Juan que Juan a muchas personas cuando Dios habla a través de su palabra. Ellos hacen caso omiso de lo que Dios está diciendo. El rey no hizo caso omiso. Sus pensamientos fueron turbados. Hay cristianos de hoy en día que le hablan la palabra de Dios y ellos no se turban de ninguna manera. Y andan distorsionados y haciendo lo que les da la gana. Y ellos no se turban por lo que va a acontecer. Ellos piensan como el rey Belsasar que no va a llegar nunca el juicio de Dios, que Dios nunca hará juicio. Ellos piensan de esa manera. Dios está esperando el momento exacto, el momento preciso, el momento de Dios para él actuar como él dijo que lo iba a hacer. Allí estaba esa mano escribiendo. Él no pudo sostenerse en pie. Sus pensamientos estaban turbados. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Estoy asustado, estoy pasmado. No tengo fuerza en mis lomos, en mi cintura. Se debilitaron su cintura y sus rodillas. Imagínense al rey, al que mandó a buscar los utensilios de oro. Ahora está asustado. Sus rodillas daban la una con la otra. Él se tuvo que sentar porque la cintura, sus lomos se habían debilitado y no había fuerza en él, porque Dios estaba escribiendo allí y aún él no entendía ni papa de lo que se había escrito allí. Aún así él estaba temblando. Pero los cristianos de hoy, aunque pueden entender lo que está en la escritura, ni aún así tiemblan delante del Dios Todopoderoso. La conciencia le dictaba que algo malo iba a suceder. ¿No te está dictando a ti lo que está sucediendo en el mundo? Los acontecimientos claros, precisos, exactos, milimétricamente perfectos. Lo que está aconteciendo en el mundo. Cómo la ciencia está aumentando y la gente está corriendo de acá para allá. ¿No te dice eso algo? ¿No te está diciendo que algo grande se avecina? ¿Que algo fuerte viene? ¿O está durmiendo en los laureles? ¿No te está diciendo el mundo algo que está hablando? Las cosas se están hablando, pero la gente no está entendiendo lo que Dios está diciendo. Y esta conciencia de él fue perturbada, que algo malo iba a suceder. La gente piensa que viene una prosperidad abundante ahora mismo, hermano. La Biblia dice que las cosas irán de mal en peor. Para que usted entienda y esté en el carril que Dios quiere que estemos. Dios puede hacer que tiemble el corazón del pecador más endurecido. Solamente necesita turbarle los pensamientos. Y cuando una persona es turbada en su pensamiento, cualquiera se pone a pensar. Si hay un diagnóstico que usted se va a hacer y ya tú tienes la sospecha de algo, usted tiembla. Y todavía usted no sabe el diagnóstico de eso, de esos exámenes. Usted tiembla. Imagínese cuando Dios habla. Imagínese lo que Dios dice. Y no están prestando atención. Y este rey tembló ante la mano que escribía, que apareció esa escritura en la pared, sin saber tampoco lo que decía la escritura en la pared. Él estaba temblando de toda manera. Sus pensamientos estaban volando. Pero Dios solamente necesita pinchar algo para hacer que nosotros temblemos delante de él.
El llamado de todos los sabios en el versículo 7, 8 y 9. Oiga lo que él dijo. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino, o sea, el tercer presidente. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Ahora sí es verdad que las cosas se ponen complicadas. Ahora sí, no estamos hablando de cualquier sabio, estamos hablando de gente inteligente, de gente sabia que conocía la astrología, que conocía los tiempos del cielo. Estamos hablando de gente, de brujos que sabían muchas cosas, y gente estudiada en universidades, y ahora dice: nosotros ni sabemos lo que dice ahí. ¿Y cómo te vamos a interpretar si no sabemos lo que dice la escritura? No hay forma alguna que podamos interpretar eso que está ahí escrito. Jamás en la vida hemos visto una escritura como esa. Ni siquiera sabemos lo que significa eso, ni nada. ¿Cómo te vamos a decir? Nadie podía dar la interpretación. El mundo no tiene la interpretación. El mundo no tiene el conocimiento de Dios para dar a conocer los futuros eventos que se aproximan a la faz de la tierra. Solamente la iglesia de Cristo tiene esa capacidad que Dios le ha dotado por la revelación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Solamente la iglesia de Cristo y aquellos que hoy en día se están durmiendo necesitan despertar para darle a conocer al mundo lo que viene y lo que va a pasar y lo que está sucediendo. Los sabios de Babilonia fueron llamados para ver si podían descifrar la escritura en la pared. Hoy en día hay muchas gentes que están tratando de descifrar el futuro de muchos supuestos profetas mundanos del mundo, que están tratando de decir, o videntes como le llamen, de los paranormales y un sinnúmero de cosas que están utilizando para descifrar el futuro. Pero nadie puede descifrar la palabra de Dios por medio de la oscuridad y la tiniebla. No hay forma alguna. Ellos trataron de hacer lo que el rey le mandó, esos sabios de Babilonia. Ellos no pudieron descifrar la escritura en la pared. Cualquiera que logre leer e interpretar aquella escritura extraña será colmado de regalos y honores y será el tercer señor en el reino. Belsasar queda decepcionado y el mundo está decepcionado, pues ninguno pudo descifrar la escritura, mucho menos su interpretación, como dice el versículo 8 y el versículo 9 de esto. Pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Nadie pudo hacerlo. Nadie. Todos, rey y manates, estaban consternados ante tal situación. El mundo está consternado ante tal cosa que está sucediendo a nivel mundial en las naciones. Tantas cosas que están aconteciendo y ellos están turbados, esperando lo que va a venir, pero no pueden interpretar correctamente lo que viene, ni saben lo que está diciendo muchas veces. Eso para que nosotros podamos entender que si la iglesia de Cristo no predica la palabra de Dios, no enseña, no avisa nada, este mundo está de mal en peor. Si lo que tiene la revelación, si lo que se dice que son llamados por Dios a predicar el evangelio, no van a conocer el evangelio, ¿cómo el mundo conocerá? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie le predica? No hay forma alguna, no hay manera alguna que el mundo tenga la revelación de Dios si la iglesia de Cristo no la da a conocer. No hay forma, no hay manera. Hoy en día hay más mudos en la iglesia de Cristo que lo que están allá afuera. Es increíble. Son mudos literalmente. No le dicen a nadie acerca del plan de Dios. No le hablan de la misericordia y la gracia de Cristo a nadie en lo absoluto. Hola, ¿cómo tú estás? Ellos nunca le dicen nada a nadie. Se han tragado el mensaje para sí mismos. El rey estaba turbado. El rey estaba desconcertado. Pero había una mujer allí que era la reina y vino al rey en el versículo 10 y 12. Y oiga lo que ella le dice y los detalles que ella le da a Belsasar, el rey.
Y ella le dice, y no era la mujer de él, porque ella ya estaba en los tiempos, posiblemente era la esposa de Nabucodonosor, la que estaba hablando, porque ella le dijo estas palabras. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Así ellos le llamaban, los dioses santos. Y en los días de tu padre, Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Dice que Daniel salió 10 veces más inteligente. El mismo libro de Daniel dice que aquellos astrólogos y caldeos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Si la iglesia de Cristo no predica la palabra de Dios, no hay manera alguna que la gente conozca la verdad. No hay forma alguna que la gente pueda ser salva si no se predica la verdad. No hay manera. Ellos no tienen la revelación del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que conoce muchos idiomas, conoce. Pero la revelación de Dios es una cosa. Y conocer la letra es otra cosa. Esta mujer que estaba allí, que era del tiempo de Nabucodonosor, esposa de Nabucodonosor, le dijo, yo sí sé quién puede decirte. Yo conozco a alguien que ese sí sabe, que en los días de tu padre, ese sí sabía interpretar sueños. Ese sí sabía lo que pasaba, descifrar enigmas. Más sabio que todos los astrólogos del tiempo de tu padre. Hombre inteligente, que tenía una ciencia y un espíritu mayor que los espíritus que tenían los astrólogos y los magos en los tiempos de tu padre. Si tú llamas a ese hombre, él te puede decir. Si tú lo convocas aquí ahora, él puede decirte lo que va a acontecer, lo que dice en esa escritura, porque él sí tiene el conocimiento. Pero hoy en día Dios te ha llamado a su iglesia a esparcir el mensaje de salvación y la iglesia está muda. No dice ni papa, no dice nada. Yo creo hoy en día que muchos periodistas saben más de la Biblia que los mismos cristianos hoy en día. Porque ellos son los que están anunciando muchas cosas que están aconteciendo y los cristianos están callados. ¿Por qué? Porque no leen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no la conocen. Tú conoces a Dios, sí, yo conozco. Mentira, el que no conoce la palabra de Dios no puede conocer a Dios. No hay forma alguna, de manera alguna, si no conoce la palabra de Dios, no va a conocer a Dios. No me levante la mano. ¿Cuál fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios? Leíste 2, 3 o 4 capítulos, 5. No me levante la mano, eso es para ti entonces, para que puedas entender. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? No digas que conoces a Dios. Porque si tú no pasas tiempo con Dios y si tú no lees las Sagradas Escrituras, no me digas. Vamos a ser real, vamos a ser honestos. Vamos a ser diáfanos, íntegro, transparente en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste a Dios? ¿Qué tiempo tú duraste en la presencia de Dios? ¿Cómo tú vas a dar a conocer el mensaje de salvación si tú no conoces la palabra de Dios? No hay manera alguna, no hay forma. Yo voy a la iglesia de tal, ¿y qué? Y me siento delante y conozco al pastor, ¿y qué? ¿Tiene una relación con el Señor Jesús? ¿Está apasionado y enamorado por su palabra? ¿Conoces tú su palabra? ¿Cómo tú darás a conocer el mensaje a la gente de allá afuera que está perdido? No hay manera alguna. En todo su reino, ningún astrólogo, ningún mago, ningún hechicero, ningún babilonio o caldeo pudo decir lo que decía la escritura, mucho menos la interpretación. El mundo no puede interpretar la palabra de Dios porque no tiene la revelación de Dios. Ni siquiera ha nacido de nuevo para entrar en el reino de Dios y ver las cosas. Y si la iglesia no tiene la revelación, entonces ¿quién la tendrá?
¿Quién dará a conocer el mensaje de Cristo? ¿Quién le enseñará? ¿Cómo creerán? No hay forma alguna. Allí buscaron a la gente más inteligente del mundo. Hoy en día están buscando a la gente del mundo inteligente para descifrar las Sagradas Escrituras. Ellos no pueden tampoco. No importa cuán inteligente sea un hombre o una mujer, si él no tiene el Espíritu de Dios en su vida, él no podrá interpretar, él no podrá enseñar correctamente la palabra de Dios. Vino Daniel a la presencia del rey, versículo 13. El versículo 17. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, le dijo él, que el espíritu de los dioses santos, así ellos le conocían porque para ellos eran polisteístas, ellos creían muchos dioses. Yo he sabido de ti, le dice, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos. Míralo ahí donde están, catedráticos, maestros. Míralo ahí donde están, profesores de universidades, gente con un gran conocimiento. Han sido traídos delante, científicos han venido delante de mí, biólogos, químicos han venido delante de mí. Y ninguno me ha podido interpretar lo que acontece aquí arriba. Nadie. Los biólogos, químicos, maestros, profesionales, ellos no pueden interpretar las Sagradas Escrituras. Ellos fueron traídos delante de mí para ver. Sabios y astrólogos, brujos, hechiceros, chamanes. Todo el mundo está buscando su chamán y su brujo para conocer el futuro. Ya Walter Mercado no está. Y sobre toda cosa, mucho amor, decía él. ¿Pero amor de quién? Y ya él no está. Ya habían cristianos matándose por ver a Walter Mercado, pero no se matan por leer la palabra de Dios. Porque siempre le decía cosas buenas. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Y todos los astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Si hubiese sido uno de los apóstoles de hoy en día, de los predicadores de hoy en día, que le dicen: te vamos a dar, tú serás el tercer señor en este reino, te voy a poner un collar de oro. Hermano, mire, los evangélicos de hoy le interpretarían esa escritura, vea, aunque se raje el infierno en dos. Eso es lo que dice la escritura. Hoy hubieran millones de cristianos matándose por interpretar esa escritura, para ir con mentira a hablar a ese rey, a ese presidente, a decirle: eso es lo que dice. Eso fue el Señor que dijo. Usted no ha escuchado mucha gente que dice: así dice el Señor, pero el Señor no ha hablado nada de la palabra de él, no ha dicho en lo absoluto. Y todo el mundo dice: así dice el Señor. Dios te dice. Yo vi a una mujer el otro día de que tú no tenías perfume, pero Dios dice que te va a llenar de perfume. Tú no tenías casa, Dios te va a... Eso todo el mundo quiere escuchar, toda esa babosada, toda esa porquería. Todo el mundo quiere escuchar esa cosa. Daniel no andaba con eso. Daniel no recibía favores ni dones de nadie, en lo absoluto, para complacer a un hombre, a hablar mentira, porque hoy lo que están haciendo desde los púlpitos es hablando mentira para estar bien con los hombres. Y diciendo a la persona: tú vas a ser un gran empresario, pues el tipo es un empresario ya, es para que el hombre le dé dinero. Eso es lo que andan buscando. Todo es una maldad. Si hoy en día hay tanta gente enamorada del dinero hoy en día que darían su vida por el dinero. Es algo terrible en la iglesia de Cristo lo que está pasando. Que se venden para interpretar, para decir cosas que no son, utilizando las escrituras. Estamos como en los tiempos de Isaías. Ellos le decían a Isaías: no nos diga lo recto, no nos predique lo que es recto. Dinos palabras halagüeñas, palabras que nuestros oídos puedan recibir. Esa es la que queremos, aunque nos lleve el diablo, pero dinos eso, porque eso es lo que queremos. Eso es lo que la gente está buscando hoy en día, que le digan ese tipo de cosas, que le digan cosas buenas, que le va a ir bien, que tendrá un futuro maravilloso, que tendrá eso. Mira, yo no te voy a decir eso, porque si te digo eso es una mentira y tú te vas a ir inflado de aquí con mentiras vacías. Yo quiero hablar lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo quiero hablar lo que está escrito aquí, porque yo sé que cuando hablo la palabra de Dios no hay equívoco por ninguna parte.
Yo voy a dar su interpretación y yo no quiero tus favores, le dijo Daniel. Tus dones, dáselo a otro. Yo no necesito eso. Yo tengo a Dios. Yo tengo la presencia de Dios. Yo tengo el poder, la llenura del Espíritu Santo. Y yo no necesito eso. En otra palabra, Daniel, eso cógelo para ti si tú quieres. Dáselo a otro si tú quieres. Yo no necesito eso. No me estoy ofreciendo cosas para interpretarte hoy en día. Cantantes y predicadores. ¿Cuánto usted me cobra? Ellos dicen, usted me da 15,000 adelante y 15,000 después. Y no, ellos no van a tu casa. Tiene que tener un carro del año y quiero un hotel de 5 o 4 estrellas para mí y mi equipo. Nosotros comemos tal cosa. Hermano, cierre el teléfono. Eso no puede regresar acá. Eso no son bienvenidos. Yo quiero que usted venga a predicarme así, pero yo cobro 30,000 pesos, 40,000 pesos, 200,000 pesos, 30,000 pesos. Una pastora invitó a un predicador que todo el mundo lo conoce aquí, yo no voy a mencionar su nombre. Él es dominicano, pero él vive en Nueva York. Él llamó y le preguntó, ¿cuánto tú me cobras por venir aquí? $500,000. ¿Qué? Y ahora le ponen preso al Evangelio de Cristo. Es una vergüenza que un predicador le diga a alguien que él predica por tanto, vendiendo y mercadeando la palabra de Dios. Es la vergüenza más grande que una persona puede ser. Predicar. Que yo voy a predicar en tu casa. Que yo voy a predicar en tu casa. Y voy a hacer una oración y tú me das tanto. Déjele eso a los religiosos y perdidos. Usted tiene algo más glorioso que eso, que es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios abate a los arrogantes y los hace descender hasta lo más bajo debido al orgullo del hombre. Ya, Ramón. Animales. Y vivió como la bestia y comió como la bestia este hombre. 7 años andaba con las uñas como un animal. Dios le quitó el raciocinio y anduvo como una bestia, durmiendo fuera, porque él se había engrandecido a sí mismo. Él se había hecho, cuando usted lee el capítulo 4 de Daniel, se dará cuenta que dijo, he aquí la Babilonia que yo he construido con mi poder, para mi gloria mía. Ay, cuando él dijo esa palabra. 7 años como un animal, 7 años comiendo con los animales, 7 años fuera de su palacio, de su reinado, 7 años como un mendigo, como un loco, 7 años durmiendo y comiendo lo que apareciera en los montes, porque se había enorgullecido y se había puesto tan altanero contra el Dios del cielo. Daniel le presenta los cargos contra Belsasar aquí, en el versículo 22 y el versículo 23. Y tú, su hijo Belsasar, este hombre no tenía miedo para hablar. Él no andaba con rodeo. Él le dijo la verdad de cara a cara. Hoy en día nadie quiere ser confrontado. Pero la Biblia dice que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Más vale eso. El amor oculto no sirve. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer de delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen,
ni saben, y al Dios en cuya mano está en tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. En otra palabra, le está diciendo a él: Belsasar, tu vida está en peligro. El día que Dios retire su mano, tú te hundirás en las tinieblas más densas y más profundas que tú jamás hayas experimentado en tu vida. El día que Dios retire su misericordia de ti, tú serás como un gusano en el mundo, que cualquiera puede ser pisoteado. Tú eres nadie delante de Dios, le dijo, y tú conocías la historia de tu padre, le dijo. Tú sabías lo que pasó con tu padre, tú conoces bien el testimonio de tu padre, tú sabes que él se enorgulleció contra Dios y tú sabes que él fue despuesto como un animal y que anduvo como un animal y que perdió el razonamiento y comía hierba del campo como los animales y sus uñas le habían crecido y sus pelos también. Él era totalmente un animal. Tú sabías estas cosas, pero tú no quisiste obedecer la palabra del Señor, del Dios Todopoderoso. Antes de honrar a Dios, honrate a dioses de piedra y de oro. Antes de honrar a Dios, cristiano, honrate a Bad Bunny, a AA, a Anuel, honrate a los cantantes del mundo que están allá afuera, en vez de adorar a Dios en cuya mano está su vida y o en cuya vida está su mano. No mire con esa cara de chupa limón agrio. Hoy en día el cristiano, usted le pregunta: ¿quién tú sigues? A Bad Bunny, al Conejo Malo, y tú, a Anuel AA. Y tú, a mí me gusta esa musiquita. Mientras más perversa, mejor es. ¿A quién tú sigues? ¿Puede acaso una abertura echar agua dulce y agua salada? Eso es imposible. No puede. Es imposible. No se puede. Hoy en día, los cristianos hacen lo que no deben de hacer. Y conocen el testimonio y lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero hacen lo contrario a las Sagradas Escrituras. ¿A quién obedeceremos? ¿A Belsasar, a los dioses de este mundo o a Cristo? La mano ha comenzado a escribir en el 2021. En este siglo 2021 ha comenzado a escribir. En el año 2025 la mano de Dios ha aparecido otra vez para escribir la escritura en la pared. Para que los cristianos que tengan la interpretación puedan dar el conocimiento y la verdad y la sabiduría al mundo que le falta. Belsasar no se había humillado delante de Dios, el Todopoderoso. Había enfrentado al Dios verdadero con mayor desvergüenza que la de su abuelo, como lo atestigua la orgía de aquella noche. En el versículo 23 nosotros nos damos cuenta de esta parte, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, te has enorgullecido, te has levantado contra él, le dijo él. Tú sabías que esos utensilios eran sagrados, hermano. No se puede tocar los utensilios de Dios sagrados en pecado. No se puede ser en lo absoluto si no hay un arrepentimiento genuino y verdadero delante de Dios. Vamos a morir espiritualmente. Tú sabías eso. Tú sabes que no puedes tocar esos utensilios sagrados. Son de Dios. No son del pastor. Son de Dios. Tú sabías que esos utensilios ni siquiera tu padre lo tocó, que era un pagano y mundano también. Y él tuvo respeto por esas cosas, utensilios traídos de la casa de Dios. Él tuvo más temor que tú, pero tú te ensoberbeciste con mayor desvergüenza, él le dice, que la de su abuelo, Nabucodonosor, padre. Y Daniel expone el orgullo del rey Belsasar. En el libro de los Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En el libro de Lucas dice, capítulo 14 dice: y el que se enorgullece será aplastado, pero el que se humilla será enaltecido, dice el Señor Jesucristo. En el libro de Abdías, en el capítulo 1, versos 3 y 4 dice: la soberbia, hablándole a los edomitas aquí, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila
Y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. No importa cuán orgulloso o cuán grande sea un hombre, si se mantiene en el orgullo y la altivez, de allí Dios lo derribará. Dios no quiere nada con el orgullo, porque uno de los salmos dice, y al orgulloso Dios lo ve de lejos. Hay muchos orgullosos hoy en la iglesia del Señor Jesucristo y no quieren humillarse delante de Dios. Por eso Dios no puede enaltecerlos a ellos. Porque ellos están con un orgullo y una pompa en la iglesia de Cristo, que ellos no ven a más nadie y a sus hermanos lo ven por encima del hombro como si fueran nada en lo absoluto. Y Cristo mismo dijo en Lucas 14, el que se enaltece será humillado y el que se humillare será enaltecido, dice el Señor. Es lo que Él dice en su palabra. Dios no quiere nada con la gente orgullosa. Dios aborrece a la gente orgullosa y no quiere nada con el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la altivez de espíritu. Dios ha derribado naciones por su orgullo, ha derribado presidentes por su orgullo y ha derribado cristianos también por el mismo orgullo. Es el mismo pecado que derribó a Lucifer en el principio. Seré semejante al Altísimo, dijo él. Semejante al Altísimo. Subiré y estaré en su trono, y allí junto a las estrellas, junto a los ángeles, estaré en mi trono, allí en aquel lugar. El orgullo lo hizo que lo derribara también. Y cualquier persona orgullosa será derribada por el Todopoderoso. Y no puedo decir que fue el diablo que derribó, fue Dios. Dice que Él derriba al orgulloso, no el diablo, Dios mismo lo hace. La lectura de la escritura en la pared y la sentencia en el versículo 24. Y oiga lo que dice. Entonces de su presencia, dice Daniel, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es esta: Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Mene, contó Dios tu reino y le has puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, por lo tanto, tu reino ha sido roto y dados a los medos y a los persas. Y esa misma noche que Daniel, el único que tenía el Espíritu del Dios Santo, el único que tenía la presencia del Dios Todopoderoso, el único que estaba obedeciendo a Dios, a excepción de sus compañeros que no son mencionados aquí, Sadrach, Mesach y Abednego, como se conoce mayormente, era el único en esa fiesta pagana, en esa juerga, en esa orgía, en esa maldad, en esa prevaricación, en esa idolatría. Era el único hombre que estaba allí para traer luz en medio de las tinieblas. Era el único capaz de descifrar las escrituras y dar su interpretación. De la única forma que vamos a interpretar las sagradas escrituras verdaderamente es cuando tenemos una relación correctamente con el Señor y Salvador Jesucristo. No hay forma alguna de interpretar las sagradas escrituras si estamos en tinieblas. Hay una mano que está escribiendo una vez más: Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Y esa escritura de nuevo ha aparecido en la historia. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, por lo tanto, tu reino ha sido roto y dados a los medos y a los persas. Esa misma noche Belsasar perdió su reino y aún más perdió su propia vida eternamente y para siempre, porque no reconoció a Dios, no se humilló delante de aquel en el cual estaba su vida, en las manos del Dios Todopoderoso. Precisamente cuando tú has llegado a tal impiedad como para atropellar las cosas más sagradas, cometiste un sacrilegio idolátrico. Le dice Daniel. Belsasar pesaba mucho en la balanza del pecado. Había girado la balanza del pecado contra la justicia de Dios. Él pesaba demasiado, pero no pesaba nada en la balanza de la virtud de Dios. El verso 27 dice: Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Todo
Todos hemos estado en la balanza de Dios y solo Cristo nos puede ayudar. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo fue quien nos justificó, santificó en el Señor, en Él. Es por eso que somos justos o somos llamados justos delante de Dios, por la justicia de Cristo que fue imputada a nosotros. Porque en sí mismo de lo que estamos aquí, nadie es justo ni limpio en sí mismo, si no es a través del Señor y Salvador Jesucristo. La caída del rey, en el versículo 30 nos dice esta palabra: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, el versículo 31, tomó el reino siendo de 62 años. Mire a quien Dios había preparado toda una vida, un hombre de 62 años para derribar a un jovencito en aquel día. Esta escritura en la pared tuvo su interpretación, tuvo una lectura correcta como la que Dios tenía. Es necesario que nosotros conozcamos las sagradas escrituras y es necesario caminar en obediencia a Dios, porque la única alternativa a la obediencia es la desobediencia. No hay forma alguna. Nuestra vida está en la mano de Dios. Y cuando Dios diga, ya, aquí se terminó. Belsasar, su fin fue terrible, desastroso. Nadie quiere un fin como este, en la manera en la cual él murió, sin Dios, sin esperanza y sin una segunda vuelta para arrepentimiento. Padre, yo te doy gracias en este día. Padre celestial, príncipe de paz, gracias por tu palabra, Señor Dios. Que tu palabra son espíritu y son vida. Gracias por los oyentes de esta mañana, Señor Dios, que están aquí, Señor Dios, y han escuchado tu palabra y tu consejo, Dios. Ayúdanos a serte fieles, Señor Dios. Ayúdanos a obedecer